Buenas noches, compañeros, amigos y colegas, y demás audiencia que nos acompaña el día de hoy en la sesión de Medicina Interna del Colegio Mexicano de Medicina Interna de México. El día de hoy tendremos la sesión de residentes y agradezco a la doctora Gema Ortiz Llaurado, quien participa en la formación de médicos residentes en el Servicio de Medicina Interna del Hospital de Terrassa en Barcelona, España, quien ahora asesoró al doctor Faunier Ríos Jaramillo, quien es el médico residente a cargo del caso clínico de hoy. Es un tema muy interesante, muy frecuente en la cuenca mediterránea, relacionada al uso de una droga en jóvenes. Muchas gracias por su participación y seguimos en contacto. Adelante, doctores. Centro del Recobro es una asociación civil dedicada a recobrar a toda persona en situación de abandono, de calle, con una discapacidad. Brindamos el apoyo tanto a mujeres como varones de todas las edades. Y es gente que viene realmente violentada. Nunca recibieron amor. ¿Qué aprendieron en la calle? Violencia, maltrato, abandono. Cada uno tiene sus deberes. Desde que se levantan, ellas asean sus cuartos, se bañan, llegan al comedor, algunas apoyan a hacer el desayuno, otras las comidas, otras están en lavandería, otras se encargan de tender la ropa, otras de doblarla, otras llevan a las abuelitas en sus sillas de ruedas al comedor, apoyan. La casa hogar funciona en un conjunto como una familia. Cada una tiene su responsabilidad y su deber y lo hacen con amor. Rosilia Ruiz Guerra fue la directora y fundadora de Centro del Recobro, una mujer que nunca tuvo nada, pero aprendió a dar todo. Rosilia fue una niña que fue abandonada en la Ciudad de México. Ella nació en Chetumal, Quintana Roo, y fue abandonada por sus padres aquí en el Molinito de Naucalpan. Y ella entendió lo que es el sufrimiento de calle. Fue una niña que durmió en las coladeras, vivió en la violencia, los abusos, el maltrato, el rechazo, el rezago. Y que finalmente tuvo en todo ese proceso una transformación y aprendió a dar lo que nunca recibió, que fue amor. ¿Cuál es el sueño? Crearon unas instalaciones dignas, un hogar propio, para todas las personas que realmente viven en una situación igual a las mujeres y los niños y los abuelitos que ya atendemos. Ella era mamá Rosilia para todos. Ustedes bajan con las niñas, las mujeres, las abuelitas y les pueden preguntar a ellas directamente quién es. Era mi mamá. Mi mamá. Hola, muy buenas. Primero que todo, quería agradecer por invitarnos a colaborar en esta sesión. Me presento, yo soy Faunier Ríos, soy residente de Medicina Interna del Consorci Sanitari de Terrassa, ubicado en la provincia de Barcelona, junto con la doctora Gemma Ortiz, que es médica adjunta del servicio y especialista en enfermedades sistémicas y autoinmunes. Hemos preparado una sesión sobre un tema que está cobrando importancia tanto clínica como social en nuestra población. Cuidado que la cosa es seria, la fiesta ya no da tanta risa. Y lo hemos titulado así para que tenga un poco de juego. Tenemos un caso clínico de un paciente varón de 19 años, originario de Marruecos pero nacido en España, que no tiene alergias medicamentosas conocidas ni refiere ni constan.
Como hábitos tóxicos es fumador de hookah, que es esta pipa que podemos ver aquí, y vapor. Refiere que ha consumido óxido nitroso en 2 ocasiones, la última hace 3 semanas, y niega consumo de otros tóxicos. Además presenta obesidad grado 3, como medicación habitual no consta, y como antecedentes relevantes ha tenido una intervención quirúrgica en el 2022 por una fractura triplenar en contexto de un accidente de tráfico. Como enfermedad actual acude por parestesias en miembros inferiores, iniciado en pies y que ha ascendido hasta las rodillas desde hace 2 días, previo a la consulta en urgencias. Además refiere que desde el día anterior a la consulta también tiene parestesias en ambas manos, asociando pérdida de fuerza y limitación para la marcha. Explica una clínica gastrointestinal con vómitos alimentarios y molestias epigástricas durante unos 2 días, 3 semanas antes de la consulta, sin asociar diarreas ni fiebre. Además, una semana antes de consultar, inicia un cuadro de malestar general con mucosidad, pero sin tos, ni disnea ni tampoco fiebre. Niega cefalea, alteración visual o mareos, ni tampoco otra sintomatología. A la exploración física únicamente destaca una alteración en la exploración neurológica. El paciente presenta una fuerza muscular 3 sobre 5 en extremidades inferiores y 4 más sobre 5 en extremidades superiores. En cuanto a la sensibilidad, tenía disestesias en manos y pies, una hemihipoestesia izquierda y un nivel sensitivo medular a nivel de T6. Presenta incontinencia urinaria y en los reflejos presentaba una hiporreflexia generalizada. El resto de la exploración física fue normal. Aquí tenemos un esquema sobre los componentes del arco reflejo. Tenemos una parte receptora, que es el receptor sensorial, que detecta el músculo como dolor o presión. Una neurona sensitiva que lleva la información desde el receptor hasta la médula espinal, que se localiza en la raíz dorsal. Y un centro integrador que está en el asta posterior de la médula espinal, que es donde se procesan las señales. Puede involucrar interneuronas, si son reflejos polisinápticos, o si solo es una sinapsis serían reflejos monosinápticos. Tiene también una neurona motora, ¿vale?, que va desde el centro integrador, que transmite la respuesta al músculo localizada en el asta anterior, y un órgano efector, que puede ser el músculo o una glándula que ejecuta una respuesta, ya sea una contracción muscular o una secreción. Hasta aquí, ¿qué tenemos? ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial? ¿Qué tengo, doctor, doctora? Es lo que nos dice el paciente. Bueno, a modo de resumen, tenemos un paciente varón de 19 años, originario de Marruecos, pero que vive en España, con una fractura previa en miembro inferior en el 2022, consumo ocasional de cannabis, óxido nitroso, fumador de hookah, que consulta por parestesias en pies y manos, pérdida de fuerza progresiva y dificultad para la marcha. Y 3 semanas previo a la consulta en urgencias presentó un cuadro de vómitos y dolor abdominal. Y una semana antes un cuadro catarral. Con todo esto, ¿qué orientación diagnóstica inicial tenemos? Bueno, nuestro síntoma guía es un déficit sensitivo medular a nivel T6 acompañado de disestesias distales. Dentro de esta orientación diagnóstica inicial hemos querido dividir las causas en centrales y periféricas. Dentro de las centrales tenemos una mielitis transversa aguda, que es una inflamación de la médula espinal que puede causar debilidad ascendente con alteraciones sensitivas y disfunción autonómica. La progresión suele ser subaguda y puede asociarse tanto a enfermedades autoinmunes como infecciosas o ser de causa idiopática. En cuanto a la siguiente causa que hemos nombrado, la esclerosis múltiple, se produce una desmielinización central, especialmente en las formas agresivas. Luego tenemos la compresión medular por neoplasias, abscesos, hernias discales o trauma. Y luego infecciones del sistema nervioso central, como puede ser infecciones virales, como una mielitis viral VIH, o por otras infecciones, como pueden ser sífilis, tuberculosis, entre otras. Dentro de las causas periféricas tenemos el síndrome de Guillain-Barré, que sería como la causa más frecuente de tetraparesia ascendente aguda,
Se caracteriza por debilidad progresiva, simétrica, de inicio distal y ascendente, con arreflexia y a menudo síntomas sensitivos y disautonomía. Suele estar precedido por una infección viral o bacteriana y el diagnóstico, como bien sabéis, es clínico y se apoya en estudios complementarios como son estudios del líquido cefalorraquídeo y los neurofisiológicos. Presenta un déficit motor distal ascendente, arreflexia y disautonomía. Otra entidad similar es la polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, similar al síndrome de Guillain-Barré, pero con un curso más crónico o de curso recidivante. En este paciente es la primera manifestación de un cuadro, por lo que lo hace poco probable. Otras causas serían neuropatías metabólicas severas, como el déficit de vitamina B12, causado por una anemia perniciosa, una mala absorción, dieta vegana estricta o alteraciones metabólicas graves que puedan causar debilidad muscular generalizada, incluyendo la tetraparesia, que mejora con la corrección del trastorno, como por ejemplo en los casos de la hipofosfatemia, otros casos como diabetes mellitus muy mal controlada, alcoholismo crónico o incluso fármacos neurotóxicos como pueden ser los quimioterápicos, la nitrofurantoína o el metronidazol. En cuanto a las exploraciones complementarias que se llevaron a cabo en este paciente, se hizo una analítica inicial con una bioquímica que tenía un perfil hepático sin alteraciones, un ionograma sin alteraciones, excepto un ligero aumento del cloro, una función renal que también estaba en rango de normalidad y los reactantes de fase aguda en rango de normalidad. Esto nos descarta en una primera instancia alteraciones metabólicas primarias y un proceso infeccioso intercurrente, al menos de etiología bacteriana. Otras exploraciones que se tuvieron en cuenta fue un hemograma que no presentaba alteraciones y la coagulación que estaba en rango de normalidad. Como es un paciente joven que refería consumo de drogas y sustancias de abuso, se le hizo también un panel de fármacos y drogas de abuso en orina, que en nuestro hospital incluyen algunos fármacos y sustancias ilícitas de uso común en nuestra población, como pueden ser el éxtasis, la morfina, la cocaína, el cannabinol, las metanfetaminas, las benzodiazepinas, los barbitúricos, la metadona y los antidepresivos tricíclicos. Y en algunos casos también las anfetaminas. Otras drogas que estén como uso común en la sociedad las tendríamos que pedir si fuera una sospecha alta, porque no se hacen en el panel inicial. También se hizo, teniendo en cuenta la presentación neurológica del paciente, también se le hizo una punción lumbar en la que no destaca nada. El líquido cefalorraquídeo solamente tiene 9 eritrocitos, pero ya entra dentro del rango de normalidad dentro de la prueba. No tenía proteína alta, no tenía alteraciones en la morfología de los linfocitos. Se hizo también un panel microbiológico para descartar las principales causas de origen infeccioso a nivel del sistema nervioso central, que resultó negativo. Inicialmente también se hizo un electrocardiograma para descartar causas potencialmente embolígenas, que estaba en ritmo sinusal y no presentaba alteraciones. Con todo esto, llegamos a la primera pregunta y es ¿cuál sería el diagnóstico más probable en este paciente? Dejaré unos segundos para que puedan pensar la pregunta. Es una pregunta de respuesta múltiple, ¿vale? A. Esclerosis lateral amiotrófica. B. Neuropatía sensitivo-motora por deficiencia de vitamina B12. C. Polineuropatía diabética temprana. D. Esclerosis múltiple. Y E. Un síndrome de Guillain-Barré posinfeccioso. Dejaré, como he dicho antes, unos segundos para que piensen la respuesta y después revelaré cuál es la correcta. Bueno, la respuesta correcta hemos considerado que es la respuesta B.
Aunque podríamos dudar con el síndrome de Guillain-Barré por la presentación ascendente y la clínica infecciosa previa, en el síndrome de Guillain-Barré es una polirradiculoneuropatía inflamatoria aguda de origen autoinmune que afecta principalmente a los nervios periféricos, especialmente a nivel motor. Aunque también puede haber síntomas sensitivos, no hay niveles sensitivos como tal que orientarían más hacia una lesión medular, que sería lo que presenta este paciente. Las otras causas son menos frecuentes, menos probables en este caso, y necesitaríamos más estudios complementarios para poder decir el motivo por el cual se ha elegido la B. Se completó el estudio con con un electroneurograma. Se, se evaluó el nervio mediano derecho desde la muñeca hasta el dedo índice. Se observa que la velocidad de conducción es correcta, lo que traduce una buena funcionalidad del mismo, o sea, el nervio está en correctas condiciones. Y se evaluó el nervio sural derecho desde la pantorrilla hasta el tobillo. Se puede observar que las amplitudes son bajas, lo que nos orienta hacia una posible neuropatía sensitiva leve de tipo axonal. Recordemos que en una neuropatía axonal, en el electroneurograma vamos a ver amplitudes bajas porque las fibras sensitivas funcionan mal, pero las velocidades están correctas porque la mielina está intacta. Por eso se trata de una lesión de tipo axonal y no desmielinizante, como por ejemplo en la esclerosis múltiple. También se hizo un electroneurograma, pero valorando la vía motora. En este estudio se observa como se observa que hay una polineuropatía axonal de predominio motor con mayor afectación en extremidades inferiores, compatible con afectación tóxica o metabólica de las fibras. Aquí podemos ver que hay en el motor hay una latencia normal, es decir, el tiempo de respuesta es correcto, la velocidad de conducción también es normal porque la mielina está intacta y las amplitudes son bajas porque el axón está dañado y no funciona. Es decir, se trata de una polineuropatía axonal, motora, sobre todo de predominio en extremidades inferiores, que es donde se hizo la mayor alteración. Vemos que a nivel de la muñeca y del codo es correcto, mientras que a nivel del tobillo hay una disminución de las amplitudes. En cuanto a la pregunta 2, ¿cuál es el hallazgo más probable de encontrar en una analítica sanguínea de este paciente, teniendo en cuenta el diagnóstico previo que hemos dicho? Nuevamente es una pregunta con múltiples respuestas, pero solo una es correcta. A. Anemia microcítica hipocrómica. B. Leucocitosis con desviación izquierda. C. Anemia macrocítica con hipersegmentación de neutrófilos. D. Neutropenia con linfocitos atípicos. O E. Pancitopenia con linfocitosis reactiva. Dejaré nuevamente otros segundos para que puedan pensar la pregunta y decir cuál es la probable respuesta. Vale, pues la respuesta que hemos considerado correcta es la C. Por la deficiencia de vitamina B12 se espera que pueda haber una anemia macrocítica con posible hipersegmentación de neutrófilos. Recordemos que en el déficit de vitamina B12 es causa de anemia megaloblástica. Pregunta 3. ¿Cuál sería la prueba diagnóstica más útil para confirmar el diagnóstico en este caso? Tenemos A. Una electromiografía. B. Un TAC de cráneo o un escáner de cráneo. C. Niveles séricos de vitamina B12 y homocisteína. D. Resonancia magnética cerebral con contraste. O E. Velocidad de conducción nerviosa. Dejaré un poco de tiempo para que penséis la respuesta, considerando el diagnóstico inicial de una alteración neurológica por déficit de vitamina B12. La respuesta correcta es la C.
Los niveles bajos de vitamina B12 con homocisteína y ácido metilmalónico elevados confirmarían el diagnóstico funcional de déficit de vitamina B12. Si se realiza una resonancia magnética de médula espinal, no craneal como en la pregunta anterior, ¿cuál sería el hallazgo más característico de este cuadro? Recordando que el cuadro es la alteración neurológica por un déficit de vitamina B12. Lesión en asta anterior de la médula cervical. B. Realce en la raíz nerviosa de L5 unilateral. C. Hiperseñal bilateral en cordones posteriores cervicales. D. Realce en sustancia blanca periventricular. O E. Degeneración del cuerpo calloso. Bueno, la respuesta que hemos considerado correcta para esta pregunta es la respuesta C. Lo que se vería sería una hiperseñal bilateral en cordones posteriores cervicales, lo que traduce en una degeneración combinada subaguda que muestra una hiperseñal en T2 en los cordones posteriores de la médula cervical o dorsal. ¿Vale? En ese paciente se hizo un estudio de imagen, se hizo una radiografía de tórax que no veía alteraciones y se hizo una resonancia magnética de médula espinal en la que se ve una extensa afectación de la señal a nivel del cordón medular, predominantemente en los niveles de C2 a C5 y de D4 a D9, con una hiperintensidad en T2 STIR que aparentemente refleja un predominio en cordones posteriores. Como conclusión de esta imagen de resonancia, lo que presenta es una extensa afectación medular cérvico-dorsal con una hiperintensidad T2 STIR que sugiere una degeneración combinada subaguda. Esto es un fragmento de una imagen, bueno, es una imagen extraída de un fragmento de la revista de Neurología y Neurocirugía Psiquiátrica del 2023, que se publicó en septiembre. Es un reporte de casos realizado en 2023 en Inglaterra, en el que se estudiaron 119 individuos entre los 16 y los 24 años que han tenido exposición a óxido nitroso de forma recreativa. En el 85% de los casos se presentó como síntoma inicial parestesias, ya sea en manos o pies, y lo que más se vio fue afectación de cordones posteriores a nivel cervical, sobre todo de C2 a C7, más marcado de C3 a C5 como el caso de nuestro paciente. Es una imagen que deja bastante clara la distribución de los segmentos medulares afectados en los casos de la degeneración combinada subaguda por óxido nitroso y cabe destacar que los informes de resonancia magnética describían regiones medulares en relación con las vértebras, por lo que esta nomenclatura se ha mantenido aquí, ¿vale? En esta imagen podemos ver cómo la mayoría de los casos, por encima del 90%, había afectación entre C2 y C5 y también a nivel de la columna dorsal, pero menos marcado. ¿Cuál es el principal mecanismo fisiopatológico que explicaría los síntomas del paciente? Es una pregunta también de múltiple respuesta. La pregunta A sería una desmielinización autoinmune periférica. La B sería una degeneración axonal por deficiencia de vitamina B12. La C sería una inflamación meningia con vasculitis. La D, degeneración del asta anterior motora. O la E, bloqueo neuromuscular por toxina exógena. Creo que a estas alturas, después de haber explicado un poco la imagen anterior y las pruebas complementarias que se han ido haciendo, la respuesta a considerar sería una degeneración axonal por deficiencia de vitamina B12. La deficiencia de vitamina B12 impide la metilación de la mielina y el metabolismo neuronal adecuado, afectando a los cordones posteriores y las vías corticoespinales. Por eso el paciente tenía la clínica principalmente sensitiva y motora a nivel de cordones posteriores.
En cuanto a la fisiopatología de la mieloradiculopatía por óxido nitroso, que es lo que tiene este paciente, tenemos a modo de esquema la siguiente explicación. Por una parte, hay una exposición previa al óxido nitroso, ya sea de uso recreativo como los globos, o bueno, que los llenan de gas de la risa, o como uso anestésico, ya sea una exposición crónica o a dosis elevadas. Últimamente en nuestra sociedad, en España y en Europa en general, estamos viendo casos de uso recreativo cada vez más frecuente en población musulmana que vive en Europa. Desconocemos la causa. Bueno, hay estudios que dicen que puede ser por factores sociodemográficos, socioeconómicos y de exclusión social, pero también hay otros que dicen que pueden estar en relación a que ellos tienen más aceptado la inhalación que otro tipo de sustancias, de otro tipo de formas de drogas, ¿vale? Esta exposición al óxido nitroso lo que produce es una inactivación de la vitamina B12. El óxido nitroso oxida el cobalto, por lo tanto se inactiva la enzima metilcobalamina y se produce un bloqueo funcional de la vitamina B12. Esto se traduce en alteraciones de las vías metabólicas esenciales para la formación para el metabolismo de las neuronas por dos motivos. Por una parte, la metionina sintasa queda inhibida, entonces disminuye la metionina, disminuye la S-adenosilmetionina y se produce una hipometilación de la mielina. Y por otra parte tenemos el metilmalonil coenzima mutasa inhibida, que lo que produce es un aumento de ácido metilmalónico que por sí mismo puede producir daño en lípidos neuronales y producir una degeneración axonal. Todo esto conlleva a presentar una lesión neurológica que puede ser a nivel de la médula espinal o las raíces nerviosas o en ambos casos, como lo que presentaba el paciente, y presentar una degeneración de cordones posteriores y laterales, sobre todo a nivel cérvico-dorsal, como hemos visto en la bibliografía estudiada, y en las pruebas de imagen, sobre todo en la resonancia magnética, se vería una hiperintensidad de la señal, sobre todo en T2. En cuanto a las raíces nerviosas, la afectación es una afectación radicular que produciría una hiporreflexia, que en nuestro caso era una hiporreflexia generalizada. En cuanto a los síntomas, la verdad que el paciente presentaba todos los síntomas que puede producir esta enfermedad, lo que facilitó el diagnóstico, dentro del diagnóstico diferencial, llegar rápidamente a un diagnóstico final, que fue básicamente la debilidad y las parestesias. También tenía una ataxia sensitiva, una hiporreflexia por la radiculopatía, tenía mielopatía y tenía trastornos esfinterianos en casos severos, ya que el paciente presentaba incontinencia urinaria. Esto es un fragmento de la película Ice Age 3, que había una escena en la que casi mueren por el gas de la risa. Muchas gracias.